El 25 de enero de 1986, 4 exploradores de cavernas se reunieron para una expedición de espeleología que habían planificado durante mucho tiempo. La cueva Parker's Pit atrae a espeleólogos experimentados de toda la región del Medio Oeste debido a sus desafíos técnicos y profundas caídas verticales. El sistema de cuevas requiere habilidades avanzadas en rapel y equipo especializado para una navegación segura. A diferencia de las cavernas horizontales, donde uno puede caminar o arrastrarse por pasajes, las cuevas verticales como Parker's Pit exigen precisión absoluta en el manejo de cuerdas y en el montaje del equipo. Aquella mañana de enero, los 4 llegaron a la entrada de la cavidad equipados con lo que creían que era el equipo adecuado para el descenso desafiante que les esperaba. El grupo incluía exploradores de cuevas con experiencia en sistemas verticales similares, pero la experiencia no vale nada si se descuidan los procedimientos básicos de seguridad. El equipo se preparó para descender a las profundidades de Parker's Pit. Su primer gran obstáculo fue el límite superior, una caída vertical de 22 pies, 6,7 metros, que requería una técnica de rapel cuidadosa para navegar de manera segura. Este límite superior representaba un peligro mortal, una trampa que reclamaba a su próxima víctima. Una caída desde esa altura sobre roca caliza, sólida, podría fracturar huesos, aplastar cráneos y romper espinas si no se tomaban las precauciones adecuadas. Cuando lograron completar con éxito su descenso por el límite superior usando la técnica de rapel correcta y el equipo de seguridad, llegaron al fondo del pozo sin incidentes y se prepararon para avanzar más profundamente en el sistema de cavernas, sin imaginar el desastre que pronto se desarrollaría sobre ellos. El tercer explorador comenzó su descenso, pero cometió un error grave y potencialmente mortal al montar su equipo de rapel. Utilizaba un dispositivo de freno de mosquetón, un elemento común en espeleología diseñado para controlar la velocidad de descenso en la cuerda cuando se instala correctamente. Este dispositivo permite descender de manera suave y segura, ejerciendo un control total sobre la velocidad. Sin embargo, el montaje adecuado requiere que la cuerda siga una ruta específica a través del mosquetón y alrededor de la barra de freno. La cuerda debe pasar por el mosquetón, sobre la barra de freno, y luego volver a pasar por el mosquetón nuevamente. Esta configuración genera la fricción necesaria para controlar el descenso y evitar una caída libre peligrosa. Lamentablemente, el tercer explorador no pudo completar esta secuencia de montaje. Su cuerda atravesó el mosquetón y quedó sobre la barra de freno, pero omitiendo el paso final crucial de volver a enhebrar a través del mosquetón. Este montaje incompleto hacía que la barra de freno fuera prácticamente inútil, sin aportar fricción ni control sobre su descenso. La trampa mortal quedó instalada, con la muerte esperándolo a 6,7 metros, 22 pies más abajo, en el suelo de piedra caliza, cuando saltó del borde para iniciar su rapel. El equipo mal montado dejó de ofrecer cualquier acción de frenado, permitiendo que la cuerda se desliza libremente a través del dispositivo, y el explorador se dio cuenta con pánico de que estaba cayendo. Las paredes de la cueva pasaron rápidamente como un borrón mientras se precipitaba en la oscuridad, acompañado por un silbido de aire desplazado. La gravedad tomó control de su cuerpo, acelerándose hacia abajo a una velocidad cada vez mayor. Mientras los demás lo observaban impotentes y horrorizados, su cuerpo impactó contra el suelo de piedra caliza con un fuerte golpe. Los demás miembros del equipo estaban listos para asistir a sus compañeros. Cuando llegaron al lugar del impacto, descubrieron algo que desafiaba toda lógica y expectativa. El explorador caído permanecía consciente y se movía de una manera aparentemente imposible. Había sobrevivido a la caída catastrófica que, en condiciones normales, debería haber acabado con su vida gracias a una suerte increíble. Había superado lo que parecía ser un accidente mortal, y aunque luchaba por ponerse de pie, temblando, parecía estar ileso. Su supervivencia fue, sin duda, un milagro. Sin embargo, el trauma psicológico fue inmediato y profundo, con sus manos temblando incontrolablemente mientras la realidad de lo ocurrido se asentaba en su mente. Acababa de experimentar una cercana muerte y no se encontraba en un estado mental adecuado para continuar. La decisión más sensata habría sido evacuar inmediatamente, pero en una acción que rozaba la insensatez, el grupo optó por seguir explorando más profundo en el pozo de Parker en lugar de buscar atención médica de inmediato. El explorador que había escapado de la muerte insistió en que estaba bien y quería continuar con la exploración prevista. La caliza parecía luchar contra todos sus esfuerzos. Cada intento de cambiar la posición del hombre atrapado encontraba resistencia en las paredes de roca inquebrantables.
Los rescatadores también se vieron obligados a adoptar posiciones incómodas, que amenazaban con atraparlos en el laberinto pétreo. La respiración del atrapado se volvió más dificultosa con cada minuto que pasaba, mientras la roca seguía comprimiendo su pecho. Su rostro se volvió pálido y demacrado, y la falta de oxígeno comenzaba a hacer mella en él. Pulgada a pulgada, agonizaba mientras luchaban por liberarse del mortal pasaje. Cada pequeño movimiento era una victoria contra la caliza, que parecía decidida a reclamar otra víctima. La roca rozaba su carne y desgarraba su ropa al atravesar espacios que parecían demasiado estrechos para un ser humano. La fuerza del amigo atrapado casi se agotaba cuando, finalmente, lograron ayudarlo a superar lo peor de la construcción. Su cuerpo se deslizó por el punto más angosto del Send, justo cuando su resistencia llegaba a su límite. Solo unos minutos más y el pasaje se habría cobrado su vida por agotamiento y falta de oxígeno. La exitosa extracción marcó el final de lo que se había convertido en una pesadilla expedición al pozo de Parker. 2 incidentes potencialmente fatales en un solo viaje de espeleología representaron una concentración extraordinaria de encuentros mortales que, en circunstancias normales, deberían haber acabado con al menos uno de ellos muerto. El grupo finalmente comenzó su retirada del sistema de cuevas, regresando por los mismos estrechos que casi se cobraron 2 vidas. El costo psicológico de los eventos del día era evidente en los 4. Mientras regresaban a la superficie, la camaradería de la mañana había sido reemplazada por expresiones de angustia en quienes habían visto la muerte de cerca y, de alguna manera, lograron contar la historia. Lo que empezó como un descenso rutinario se convirtió en una lucha brutal por la supervivencia, empeorada por una traición que nadie había previsto. Las colinas de Texas ocultan muchos secretos bajo su superficie. Uno de los más peligrosos se encuentra en las afueras de Wimberley y el condado de Hayes, donde el pozo de Jacob se abre en la tierra con una apariencia engañosa. Lo que parece una tranquila piscina alimentada por un manantial oculta uno de los sistemas de cuevas submarinas más letales de Estados Unidos. La noche del 23 de noviembre de 1983, 2 jóvenes descubrirán esta verdad demasiado tarde, llevándolos a una traición inimaginable. Richard Patton, de 22 años, era un entusiasta del buceo. Él y su compañero eran estudiantes de un curso avanzado en la Universidad Estatal del Suroeste de Texas. Sus instructores los describieron como buceadores sumamente experimentados e inteligentes. Conocían los riesgos del buceo en cuevas y tenían las habilidades para afrontar la mayoría de los desafíos submarinos. Sin embargo, el pozo de Jacob era diferente a otros sitios de inmersión. Los carteles colocados alrededor del manantial advertían que el buceo estaba estrictamente prohibido. Las advertencias tenían una razón de ser. En décadas anteriores, numerosos buceadores habían perdido la vida en los oscuros pasajes de la cueva. El manantial se había ganado una reputación mortal entre la comunidad de buceo. A pesar de las advertencias, Patton y su amigo decidieron explorar la cueva prohibida esa noche. Llegaron al pozo de Jacob alrededor de las 8:30 de la noche, equipados con equipo estándar de buceo y linternas subacuáticas. La superficie del agua parecía tranquila y acogedora, con la luz del atardecer que se desvanecía. Los 2 ingresaron al agua y comenzaron su descenso hacia el sistema de cuevas. El pozo de Jacob descendía directamente a través de paredes de piedra caliza, formando una excavación vertical que se extendía profundamente en la tierra a medida que bajaban. La luz natural de la superficie se apagó, dejando únicamente sus luces artificiales para iluminar el camino mientras descendían hacia el oscuro depósito de piedra caliza. Ninguno de los buzos colocó una línea de guía para marcar su ruta de regreso a la superficie. Esta medida de seguridad fundamental, una práctica habitual en el buceo en cavernas, les habría proporcionado una vía directa hacia la entrada, sin importar cuán desorientados estuvieran en el laberinto de pasajes que se extendía debajo. Sin esa línea de vida, estaban buceando a ciegas en uno de los sistemas de cuevas submarinas más peligrosos del mundo. Aproximadamente a unos 27 metros, 90 pies, bajo la superficie, llegaron a un punto crucial en el sistema de cavernas donde un pequeño pasaje conducía más profundamente en la red subterránea. Este pasaje había sido sellado con una reja metálica en 1979, después de que los equipos de rescate no lograron recuperar un cuerpo más allá de ese punto. Las autoridades habían instalado la barrera para evitar que otros buzos se aventuraran en la zona más peligrosa de la cueva. Sin embargo, cuando Patton y su compañero alcanzaron la marca de 27 metros, descubrieron que la reja metálica había desaparecido. Alguien había quitado o destruido la barrera de seguridad, dejando abierto de nuevo el pasaje mortal.
Frente a esa abertura, los dos buzos tomaron una decisión que sería fatídica. Optaron por seguir más adentro del sistema de cavernas. El pasaje que tenían delante era demasiado estrecho para nadar con sus pesados tanques de oxígeno en la espalda. Para continuar, se quitaron los tanques y comenzaron a empujar el equipo pesado delante de ellos a través del espacio reducido. Mantuvieron las mangueras de respiración en sus bocas, extrayendo aire de los tanques mientras avanzaban. Aunque arriesgada, esta técnica permitía a buzos experimentados navegar por espacios demasiado angostos para el buceo convencional. Las paredes de piedra caliza presionaban a su alrededor mientras se adentraba más en el estrecho túnel. Cada movimiento debía ser calculado y preciso. El pasaje parecía hacerse más angosto con cada empuje, con la piedra áspera rozando su equipo y cuerpos. Sus luces proyectaban sombras inquietantes en las paredes de la cueva, creando un laberinto de formaciones rocosas que parecían todas iguales en la penumbra. Entonces, el desastre ocurrió. El pasaje se volvió más difícil de atravesar de lo que esperaban. Mientras atravesaban el estrecho túnel de caliza, el tanque de Patton quedó atascado contra las paredes de la cueva. A pesar de sus esfuerzos, no lograron liberar el equipo atrapado. El tanque quedó bloqueado rápidamente, y su suministro de aire quedó dividido entre ambos. Los dos buzos tomaron la decisión de abandonar el tanque de oxígeno. Tendrían que compartir el resto del aire disponible y retirarse a la superficie de inmediato. Esta técnica, conocida como respiración en tándem, requería que pasaran el regulador de respiración de uno a otro, turnándose para respirar del único tanque con suministro limitado mientras el tiempo se agotaba. Patton y su compañero comenzaron su ascenso de emergencia hacia la entrada de la cueva, en medio de la oscuridad y el laberinto confuso de pasajes submarinos. La navegación se volvió vital. Un giro equivocado podría significar la muerte. Sin embargo, en su prisa y concentrados en compartir el escaso aire restante, los dos buzos cometieron un error fatal. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete a Tragedias y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.